Bueno, estoy muy contento de haber escrito este libro, como te contaba, Sin Trabajo, los desafíos del empleo en América Latina, entre la pobreza, la educación, el cambio tecnológico y la pandemia. Y yo analizo estos temas, Eduardo, desde la educación. Yo vengo trabajando en temas de política educativa hace 25 años, en cargos en el gobierno. Tuve la oportunidad de ser el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, un sistema muy grande de 5 millones de alumnos, de 20.000 escuelas. Trabajé también en emprendimientos de impacto social. Copubliqué 6 libros de reforma educativa en los últimos 20 años. Y desde la educación me estoy enfocando en el empleo, en los desafíos del empleo en la región, que son desafíos, por supuesto, que ya veníamos viendo y de alguna manera enfrentando en la región hace muchos años, y yo creo que el COVID los aceleró. Básicamente desafíos que tienen que ver con la enorme informalidad que hay en América Latina y el Caribe. Casi la mitad de la población promedio, en algunos países llega a 70%, en otros países es menos de la mitad, trabajan en la informalidad en América Latina. Esto quiere decir trabajos que tienen menos derecho que los trabajos que son de calidad en la formalidad. Son trabajadores que probablemente no reciban un retiro cuando termine de trabajar. Son trabajadores que no tienen acceso probablemente a seguro de salud, a seguro laboral, a seguro de despido. Son trabajadores, son mujeres que no tienen acceso a licencia por maternidad. Es una cifra muy grande. En los países desarrollados la informalidad laboral es muy poca. Pero no solo hablo de eso en el libro, hablo de las oportunidades para conseguir empleo. Antes del COVID ya la tecnología estaba disrumpiendo el mundo laboral. Hay muchísimos trabajos que se estaban automatizando, ¿no? La tecnología está automatizando todos esos trabajos que eran repetitivos, que había que hacer lo mismo. En general, la inteligencia artificial se estaba reemplazando, estaba generando oportunidades por un lado, pero menos oportunidades por otro. Y la educación era un tema fundamental ahí, porque en general los que tenían mejor educación podían acceder a esos trabajos. Yo creo que el COVID, Eduardo, aceleró toda esta situación, que de alguna manera, si querés, generando muchas oportunidades. Hoy mucha gente puede trabajar de forma remota, podemos conversar así. Tú en otro país, estamos en dos países diferentes y podemos conversar y grabarnos y escucharnos. Y probablemente hace 2 años, antes de la pandemia, hubiéramos dicho, bueno, nos vemos cuando uno viaja al país donde está el otro. Claro. Y no hubiéramos hecho esto, digamos, ¿no? Entonces, está generando oportunidades de trabajo remoto, de educarnos a distancia, y una cantidad de cosas que la tecnología había hecho, y el COVID me parece que lo aceleró, el comercio electrónico. Pero también está generando más desigualdad de oportunidades, Claro. porque muchas de estas personas que no tenían la educación, que no tenían la preparación, hoy todavía están más desiguales después del COVID, no lo terminamos, pero desde la pandemia tienen más desigualdad de oportunidades, ¿no? Eso es lo que me llevó a escribir este libro. De todos estos temas converso en los diferentes capítulos de Sin Trabajo. Bueno, es muy importante ese punto que tocas de que de la misma manera en la que estás generando oportunidades, también estás generando una gran desigualdad, porque en esta era en la que nosotros tenemos la capacidad de conectarnos a través de medios tecnológicos, muchísima gente que no tiene acceso a esos medios tecnológicos están quedando irrelevantes en el mercado laboral, lo que va a afectar muchísimo sobre todo lugares como Latinoamérica. Eh, ¿Te parece si hablamos del contenido o nos cuentas un poco de los Sí, casos claro. de éxito que mencionas en el libro? Sí, claro. Mira, en el libro trato de varios temas. Primero trato de mostrar cuál es esta realidad. Lo que me llamó la atención haciendo esta investigación para el libro, que fue casi 2 años, Eduardo, es que hay muy poca información sobre el tema de desempleo en América Latina, poca información sobre la informalidad. Y esto hace más difícil tomar buenas políticas públicas, hace más difícil conversar, ¿no? ¿Cuál es la tasa de desempleo en los países? ¿Cuál es el porcentaje de informalidad? ¿Y cuáles son las personas que están en la informalidad? No, Obviamente lo hace difícil porque como no están registradas también es difícil digamos, poder tener esta información, pero si no se hace imposible tener impacto de la política pública o de cualquier otra institucionalidad si no hay información. O sea que primero me llamó la atención la falta de información. Creo que es un tema que tenemos que trabajar más en América Latina y en el Caribe, ¿no? Poner el tema en la agenda. No solo tener más información, sino que esto se debata. Me parece que hay poco debate en la región sobre el tema del desempleo. Hay debate sobre la economía, la educación, la salud, pero no hay tantos sectores y no hay una demanda social,
¿no? ¿Quiénes son los que demandan? Obviamente son las personas desempleadas, en general no tienen una institucionalidad o no tienen una voz para demandar. O sea que información y generar más debate es clave. Después, los que estamos en educación, tenemos que entender que el empleo es fundamental. Hablo mucho en este libro de cómo la escuela no genera ya toda la movilidad social que tiene que generar en muchos sectores. La escuela es el lugar donde uno genera, donde iguala oportunidades de acceso, oportunidades que no importa de qué ingreso vinieras, la escuela te puede ayudar a pasar a tu próximo nivel de ingreso. Eso no está pasando en muchos países de América Latina, y la escuela no está siendo un lugar también donde generamos la capacidad y las habilidades para que después eso te lleve a un buen trabajo. Sea que uno quiere ser un emprendedor de su propio trabajo o que quiere trabajar en relación de dependencia, y cualquiera es ese lugar. Porque muchas veces, bueno, el trabajo es el sector privado, la industria. No, a veces el trabajo es un teatro, es el sector artístico, es el sector académico, es el sector estatal, es el sector de las organizaciones no gubernamentales. Las escuelas hoy, en muchos casos, en muchos lugares, sobre todo asociados con la pobreza, no están generando esas oportunidades al trabajo. Eso es algo que de la educación hablamos muy poco. Y también hablamos poco, que dedico varios capítulos, Eduardo, a cómo el trabajo para muchos es la mejor fuente de educación. Porque para muchos adultos que no han tenido la oportunidad de terminar su educación formal, su universidad, muy poca gente termina la universidad en nuestra región, el trabajo es una gran fuente de aprendizaje para todos nosotros. Para nosotros trabajar genera aprendizaje. Entonces, hablo también mucho de eso en el libro, de la importancia de la cultura del trabajo. Ahí me meto con todo el tema de la política social. En las últimas décadas ha aumentado mucho la inversión en política social. Yo creo que en muchos casos es positivo, pero también hemos caído en una política social que es mucho más permanente que transitoria. A mí me parece que la mejor política social es el empleo, es generar políticas desde el Estado que permitan que esas personas vuelvan a trabajar, o porque hubo una crisis muy importante en el país y se quedaron sin empleo, pero que eventualmente vuelven a trabajar, o porque no tenían las capacidades por el cambio que está habiendo en la organización económica, pero bueno, esa política social les dio la capacidad, las habilidades para finalmente volver a tener un trabajo. Y yo me parece que muchos programas sociales se han hecho muy permanentes, y yo creo que ahí vuelvo a poner el tema de la cultura del trabajo, porque el trabajo me parece que genera autoestima, me parece que genera motivación, me parece que genera dignidad personal para las personas que trabajan, y creo que hay que darle mucha importancia a esa cultura del trabajo, y también como el objetivo final, siempre que se pueda, porque algunas personas no pueden, de la política social tiene que ser el trabajo. Entonces hablo mucho de eso, de la efectividad del Estado en los diferentes programas sociales, y en qué cosas puede hacer el Estado para generar más empleo, para promover el empleo, digamos, ¿no? No, y tocas un punto muy importante que el empleo no solo como política social, sino como política económica es la más efectiva. Un empleo, un país que tenga una buena tasa de empleabilidad se ve el cambio a nivel económico y emocional también, porque es muy importante esa parte. Siento que ahorita la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la importancia del estado emocional dentro de la empleabilidad. ¿Qué, qué te parece si hablamos un poco de eso? Comentas en tu columna que muchísima gente se ha dado cuenta de que el estado de bienestar de la persona no va atado 100% a el rendimiento del trabajo, sino también va atado a unas condiciones de trabajo que le permitan aprovecharse a sí mismo. Eh, entonces, no sé cómo crees que eso en muchísimos países de desarrollado se ve, que tienen un alto índice de desarrollo humano, que tienen un alto índice de políticas que lo afectan, pero en Latinoamérica no se ve eso. ¿Cómo crees que se podría reformar el Estado latinoamericano para conseguir ese estado de bienestar? Bueno, ahí planteas un tema muy interesante. En el libro hablamos de que el Estado ha dejado de ser efectivo en muchas políticas sociales. Si uno mide la política social como salir de la pobreza y finalmente conseguir un trabajo, la pobreza no ha disminuido, ¿no? Casi 3 de 10 personas viven en la pobreza en América Latina todavía. Entonces me parece que eso es un indicador muy clave, y no ha estado mejorando en los últimos años. Uno puede mirar también los indicadores de educación, eh, que también son muy graves y no ayudan a la movilidad social. Casi la mitad de los chicos y chicas no terminan su secundario.
en tiempo y forma, muy pocos se gradúan de la universidad. Todos los temas, obviamente, no contribuyen a aliviar la pobreza. Ahí el Estado tiene un rol fundamental, por supuesto, pero también el Estado tiene que entender, me parece, en el tema empleo, que el sector privado es el principal generador de empleo en los países que le va bien. En cualquier país, que Suecia, Noruega, a un otro de Europa, Estados Unidos, muchos países de Asia, el principal generador de empleo es el sector privado. Obviamente el Estado puede remediar y puede generar las condiciones para generar empleo. Pero a diferencia de otras políticas públicas, por ahí diría salud, educación, el sector privado es fundamental, pero el Estado puede tener un rol muy importante, porque la mayor parte de la oferta educativa es pública, o la mayor parte de la oferta de salud en muchos países es pública. Entonces el Estado es el que está ahí trabajando más específicamente en esas políticas. El empleo, el mayor referente de los países que crecen económicamente es privado. Entonces el Estado tiene un rol de remediar, de ayudar a los que no tienen oportunidad, a los que se van quedando fuera, pero también tiene un rol de generar reglas de juego claras, de generar estabilidad económica, porque es donde también ahí crecen los países y generan empleo, de generar un marco regulatorio, y entrevisté muchas personas en este libro, expertos, pero también mucha gente que había empezado su emprendimiento, mucha gente que se había quedado sin empleo, mucha gente que había trabajado en la informalidad. Y ellos también muchas veces decían, a veces es tan demandante o pesado la intervención del Estado en el empleo, que hace difícil respetar la formalidad. Los costos laborales a veces son muy altos, la posibilidad de llevar y traer y tomar gente y reemplazar gente es muy difícil. Y en todos los cambios tecnológicos hay muchos cambios en las industrias, en el sector empresarial, entonces hay que mirar también eso, y creo que ahí el Estado tiene un rol activo, pero también tiene que generar un rol de que la economía pueda crecer y que las reglas de juego sean claras, y que en el sector laboral pueda haber mucho movimiento entre diferentes organizaciones y sectores económicos. No es una pregunta lo que te voy a decir, pero me encanta que hayas tocado los países con alto índice de desarrollo humano, como lo es Noruega, como lo es Holanda, como lo es Suecia, y hayas tocado el factor de que la regulación del trabajo no va 100% del Estado, 100% del ámbito privado, sino que es una interconexión conjunta, un cambio, una interconexión entre ambas partes, que creo que en Latinoamérica es algo que se ha ido olvidando, hemos cogido la tendencia para mí muy antigua de parcializarnos de un lado o del otro, creyendo que la solución la va a dar el Estado, la solución la va a dar la industria privada, cuando creo que tenemos que ser una especie de híbrido, y es algo que nosotros como latinoamericanos tenemos que aprender. Eh, Fuiste ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a, La provincia, de la de la provincia de provincia, Buenos correcto. Aires. ¿Cómo crees que está afectando ahorita el sistema? Hablaste anteriormente de que el sistema de educación ahorita no está dando las herramientas, o los jóvenes no piensan que está dando las herramientas suficientes como para que puedan surgir en el mercado laboral. Estamos viendo cómo las tecnologías están incrementando el flujo de información, entonces muchas personas creen que el sistema anticuado o el sistema tradicional de educación no les da los suficientes beneficios que le daba antes. ¿Cómo crees que se pueda reformar ese sistema de educación para adaptarlo a la nueva era que nos estamos enfrentando? Estamos viendo eh, innovaciones tecnológicas como está saliendo ahorita, no sé si te suena lo del metaverso que está saliendo ahorita, que ahorita va a ser Y ya Facebook cambió su nombre, ¿no? sí, el nuevo ambiente de trabajo. Entonces siento que las nuevas generaciones van a ir creciendo en esto, y el sistema de educación se ha reformado de manera muy antigua, o todavía sigue siendo muy tradicional. ¿Qué crees o qué reformas crees que son las más adecuadas o bajo tu visión? Bueno, lo planteas muy bien, es lo que vengo trabajando ya hace muchas décadas, y lo primero que hay que apuntar es que el sistema educativo genere calidad de aprendizaje en lo que hoy está generando, porque todos esos temas son claves, pero tú en la primaria, en el jardín, Claro, en la secundaria tienes que aprender buena estructura de matemática, buena básico. estructura, ¿no?, de aritmética, humanidades, ¿no?, literatura, historia, leer y escribir bien. Eso es clave, que se enseñe bien, y eso no se enseña bien en América Latina, lo muestra cualquier
prueba internacional, acaban de salir la de UNESCO, pero PISA, la que arma la OECD, todas muestran que América Latina está muy rezagada con respecto al mundo en calidad educativa, ¿no? Entonces me parece que tenemos que enfocar el debate en calidad educativa. Ahí es clave trabajar con los profesores, porque lo más importante en el aula, en la educación, es el profesor delante del aula. Entonces ahí es clave trabajar en la formación de profesores inicial, en las universidades, en las instituciones, pero también en la formación de los profesores continuas, ¿no? Me parece que eso es bien importante y en muchos países no tenemos buena formación de profesores. Después entender que los contenidos en la escuela son fundamentales, son estos contenidos que hablamos, pero también hay que enseñar todo lo que hoy se llaman, pero que han sido siempre importantes, habilidades emocionales, ¿no? De lo que es el pensamiento crítico, adaptarse al cambio, porque mucho de lo que vos estás contando, de cómo vamos a vivir en las sociedades, en la virtualidad que se viene para adelante, y va a por ahí nadie lo sabe, estamos todos especulando. Ahora, si uno tiene la capacidad de adaptarse al cambio, si uno tiene la capacidad de aprender, si uno tiene la capacidad de ser curioso para buscar información de cosas que no sabe, de trabajar en equipo, ¿no? De interactuar con otras personas, esa capacidad lo ayudan a uno a adaptarse a los diferentes cambios. Hoy tal vez lo más permanente es el cambio, ¿no? Entonces, me parece que esas habilidades también tenemos que enseñarlas en las escuelas desde muy pequeños, no en la universidad, sino desde ya del jardín, desde ya de la primaria, empezar a enseñar con esas capacidades y esas habilidades. Luego, vincular todo esto con el mundo del trabajo, que es parte de lo por qué yo escribo el libro. O sea, lo poco que se habla del mundo del trabajo en la escuela, y hay muchos sectores que con prejuicio les parece, ¿no? ¿Cómo puede ser que en la escuela hablamos del mundo del trabajo? De la escuela es para enseñar en la libertad, en la democracia, los valores. Sí, claro, la escuela es para eso, pero también es para dar capacidades y habilidades para trabajar, porque todos de alguna manera terminamos trabajando. Claro. Insisto, por ahí no es en una empresa, por ahí es una municipalidad, por ahí es una organización no gubernamental, por ahí es en la academia, en el mundo artístico, pero todas las personas terminamos trabajando de algo. Entonces es importante que hablemos ya de la escuela, cuáles van a ser esas capacidades y habilidades que hace falta en el trabajo. Y tenemos una tragedia, un drama enorme, Eduardo, que no es solamente la educación formal, la primaria, sino que hoy tenemos una cantidad de adultos, como te decía antes, que no tienen las capacidades y habilidades, personas entre 18 y 60 años que no han terminado su secundaria, claro. Muchos de ellos, muchos que no han terminado la primaria, muchos de ellos que no van a tener la oportunidad de ir a la universidad, y hoy son adultos que están trabajando. Por ejemplo, una persona de 35 años que no ha terminado la secundaria. Bueno, ahí también tenemos que nosotros focalizarnos, y ahí también el Estado, junto con el sector privado, pero tiene que haber políticas públicas apuntando a esos adultos que también están quedando atrás, y son los que estaban trabajando en la informalidad que te contaba, están quedando atrás de estas oportunidades. Y ahí creo que hay que vincularlo con el mundo del trabajo, otra vez, reconocer que el trabajo es la mejor fuente de aprendizaje, por lo cual esos programas del Estado que subsidian tu primer trabajo, subsidian una empresa para que tomen la gente, hasta que esa persona se acomoda y puede igualar su nivel de ingresos. Esos programas son muy buenos y son efectivos y bien apuntados. Porque el trabajo a veces, más que una formación profesional teórica, cuando uno tiene 40 años, es más importante, porque lo metió en la cultura del trabajo, lo hizo despertarse temprano para ir a la oficina o al lugar donde trabaja, a juntarse con sus compañeros, a interactuar. Entonces ahí hay que entender que tal vez unas mejores políticas educativas para esos adultos que no tienen buena educación sea generarles trabajo, aunque sea aportando ingresos o subsidios a las empresas para que tomen esas personas. Una última pregunta. Si dale, vamos a la última, dale. Sí, más por temática de frecuencia, sí que creo que nuestra audiencia le interesaría mucho acerca de la feminización del trabajo y acerca de la inclusión laboral de la mujer en el trabajo latinoamericano, sobre todo post pandemia, creo que se ha complicado. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, en primer lugar hay que seguir trabajando en la inclusión de la mujer, eso es fundamental. Hay que lograr que este tema sea un tema mainstream, sea un tema central en nuestras sociedades, no algunas instituciones empujando el tema, no, este es un tema fundamental, tiene que haber igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres en América Latina y el Caribe, en todo el mundo, pero definitivamente en nuestra región, y estamos, este debate tiene que haber pasado, o sea, hace cientos de años, ¿no? Entonces tiene que ser un tema central en nuestras agendas, y la no discriminación, la inclusión tiene que ser un tema de todos los días,
Eduardo, un tema que en IQ Latino lo hablen, pero un tema que lo hablemos en la oficina donde yo trabajo, en el lugar de empleo tuyo, un tema que estemos todos atentos permanentemente a que no haya exclusión de la mujer en el trabajo y que no haya menos oportunidades también, digamos, ¿no? Entonces me parece eso muy, muy importante. El debate, el tema, el awareness, en hacerlo central. Segundo, que no haya ninguna legislación que esté en contra de esto, obviamente, ¿no? O sea, la legislación tiene que promover la igualdad. En muchos países todavía estamos atrasados en legislación que realmente promueva la igualdad. Tercero, no, en todas las organizaciones público-privadas tiene que haber regulaciones normativas que fomenten también la igualdad. Y como durante tantos años no ha habido igualdad, también tenemos que generar políticas para promover esto más rápido. Claro. No es solamente, bueno, hablar de esto y esperar que pase. Tenemos que promover para que esto se dé tanto el sector público como el sector privado, porque a veces una legislación no es suficiente si después las organizaciones no lo hacen, digamos, ¿no? Y ahí sí puede haber políticas activas, sobre todo, como decías, en la pandemia, que tal vez más mujeres que hombres se han quedado sin trabajo, no han tenido la oportunidad de conseguirlo, o no han tenido la posibilidad de adaptar sus capacidades y habilidades. Ahí es clave trabajar desde el Estado en poder remediar esta situación. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer. Gabriel Sánchez Cini con Sin Trabajo. Si quieres, muestra la portada de tu libro de nuevo para que la gente la pueda ver. Sin trabajo, sí, Eduardo, gracias. El empleo en América Latina, entre la pobreza, la educación, el cambio tecnológico y la pandemia. Ojalá les guste este libro, ojalá salgan a leerlo y que podamos generar mucho debate. Perfecto.